Señor Jesús, bendice tu palabra en estos momentos, Padre Celestial, y háblanos. Necesitamos, mi eterno y soberano Dios, necesitamos que tú nos hables. En tu nombre, oh Dios del cielo y de la tierra. Juan 17:5. Preguntamos, ¿es un texto que explica la Trinidad o la unicidad? Cuando Juan escribió su libro llamado Cuarto Evangelio, no estaba dirigido a cuestionar ningún sistema teologal o sostener una creencia religiosa, ni un punto de vista doctrinal de un grupo o secta, mucho menos en diferenciar o catalogar la doctrina de Cristo como unicitaria o trinitaria. Juan se dirige a creyentes en el año 100, que habían experimentado la salvación según el tiempo de la dispensación de la gracia, conforme Hechos 2, 38, 39. Y estos creyentes israelitas, judíos, prosélitos y gentiles salidos del paganismo conformaban la iglesia, la cual era columna y baluarte de la verdad. La razón que impulsó a Juan a escribir son los sucesos que prueban o evidencian la verdad sobre quién era el Señor Jesús. Juan 20, 30, 31 dice: hizo además el Señor Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan escribe en un estilo distinto a Mateo, Marcos y Lucas. Estos fijan su atención en los acontecimientos que están sucediendo en las distintas aldeas, localidades, mercados bulliciosos y ciudades por donde el Señor Jesús está pasando y ministrando. Mateo 9, 35, 36 dice: y el Señor Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Gracias. En cambio, Juan, más que mostrar una biografía, lo que hace es escoger acontecimientos que demuestran con argumentación concreta que el Señor Jesús es diferente de cualquier hombre que haya vivido. Es el Verbo hecho carne, el Hijo unigénito de Dios. Sin duda alguna, Mateo, Marcos y Lucas no describen la apariencia física del Señor Jesús. Tampoco Juan, pero han expuesto un relato completo de su divinidad y humanidad. Y es tan notorio que no reducen al Señor Jesús a un mero ser sobrenatural que se hizo carne, sino muestran a un hombre que vive y camina en medio de la gente, rodeado de su familia, vecinos y multitudes que le acompañaban durante sus recorridos en su ministerio público. Juan escribe sobre las señales que los otros escritores de los evangelios llaman milagros, como lesiones de un mensaje que enseña sobre la naturaleza única del Mesías. Juan 6, 38, 59 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? El Señor Jesús respondió y les dijo: no murmuréis, entre vosotros ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En el libro de Juan vemos que no todos creían que el Señor Jesús viniera de arriba y Dios habitara con nosotros. Muchos reclamaban indignados que era un impostor, que estaba endemoniado, loco o algún profeta que había resucitado. Después de un tiempo de 3 años y medio de proclamar su mensaje del reino de los cielos y de hablar de él como le había mandado su padre, lo hicieron matar, pues no querían aceptar su afirmación que de Dios había salido, y mucho menos que asegurara que era hijo de Dios. Juan 8, 53-59. ¿Eres tú acaso mayor que nuestros padres Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió el Señor Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? El Señor Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero el Señor Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. La razón de sostener en su escrito que el Señor Jesús decía quién era ser, Juan lo atribuye a la vida que vivió cerca de su Señor y Maestro, donde a través del ministerio público del Mesías comenzó a dispersar todos los prejuicios e ideas preconcebidas en su mente y corazón, permitiendo al Señor que transformase su personalidad violenta, volátil y agresiva mediante los episodios conmovedores que, como parte del círculo íntimo de Cristo, lo convirtió en un testigo de hecho que vio y oyó. Vio al Señor Jesús transfigurado. Vio al Señor Jesús devolverle la vida a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. Vio al Señor resucitado. Así lo manifiesta al final de su escrito y en unos apartes de sus cartas. Juan 21, 24, 25 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Primera de Juan 1:1-4 dice:
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Segunda de Juan 1:3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Así que, enmarcar el escrito de Juan o alguno de sus textos como intimidatorio, amenazante a la unidad literaria del libro mismo de Juan, o del contenido de sus demás escritos dirigidos a la iglesia en cuanto a quién es el Señor Jesús, el Mesías, es tratar de impresionar o hacer creer que algunos textos en estos escritos contienen oscuros detalles o situaciones no claras que agobian al lector o que se les escapa algo que no es corriente en ciertos textos. Nadie que haya recibido el Espíritu Santo, que guía a toda verdad y le haya sido abierto el entendimiento para comprender quién es el Señor Jesús, se atreverá a decir que Juan 17 entraña un sentido o significado que es confuso o misterioso. Hay que limitarse sencillamente a seguir las líneas generales de pensamiento que dominan a los libros escritos por Juan. Primero, Dios rompe el silencio profético mantenido durante 4 siglos y se manifiesta y habla el único lenguaje que nosotros podíamos tratar, viniendo en semejanza de carne como nosotros, pero sin pecado. El verbo fue hecho carne, Juan 1:1-3. Segundo, las cartas alertan y previenen sobre la presentación de otro Jesús y términos bíblicos conocidos y manejados en las congregaciones que están siendo aplicados a la venida de Jesucristo en carne de manera diferente. Nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Padre ha enviado al Hijo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Primera de Juan 4:1-6. Tercero, Juan responde a las preguntas de los cristianos asediados por la apostasía. La introducción a la iglesia de rudimentos religiosos del mundo y la expectativa del regreso de Cristo como revelación extraordinaria del Cristo exaltado, quien había sido recibido arriba en gloria. Apocalipsis 1:1-8, Apocalipsis 3:21. En su oración intercesora, justo antes de ser traicionado y arrestado en Getsemaní, el Señor Jesús dijo: ahora, oh Padre, glorifícame contigo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Juan 17:5. Pregunta: ¿prueban en realidad estas palabras que el Hijo era una persona divina distinta del Padre? 1000 veces no. No prueban que el Señor sea un Dios menor, tampoco la representación divina de un Dios mayor, mucho menos que fuera un ser o persona divina que componía la divinidad. Juan 17:5, como todas las oraciones del Señor Jesús, encontradas en los demás escritos conocidos como los Evangelios, deben leerse en el contexto de la venida del Mesías y su cumplimiento profético.
Esto significa que el anunciado y llegado Mesías al mundo debe cumplir toda justicia. Veamos por qué. Romanos 15, 8, 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, hay que tener en cuenta que el Señor Jesús fue a la vez Hijo de Dios e Hijo del hombre. La deidad y la humanidad del Mesías no pueden dividirse y considerarse de manera aislada, pues Cristo y su Padre son uno. Dios se manifestó en carne, doctrina apostólica. Dios no se manifestó en la carne, creencia arriana dualista. Se dio a conocer en carne, de tal manera que Jesucristo, hombre, es un ser humano genuino y pleno. Juan 8:40. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús se refirió a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera, estas palabras se refieren a la gloria que tuvo con su Padre, no como una persona distinta en la deidad, sino a la gloria que tuvo como el Verbo que era con Dios. Juan 1:1-3. Dado que la manifestación del Mesías aún no había ocurrido antes de todas las cosas, esta es una gloria en la medida en que ya estaba destinada y determinada eternamente en Cristo Jesús, en quien fueron reunidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, aunque aún no había ocurrido en el tiempo. Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto es más parecido a la descripción que Juan Apóstol hace del Mesías como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Aunque la palabra traducida como inmolado, espangemeunou, es un participio pasivo perfecto que indica que el sacrificio ocurrió en el pasado. Los lectores de la Biblia entienden que esto no significa que el Señor Jesús fue crucificado antes en la eternidad ni en el momento en que se creó el mundo, sino que su crucifixión fue anticipada en la determinación eterna de Dios en el Mesías, quien llama las cosas que no son como si fuesen. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Permite que la entendamos, Señor. Permite, oh Dios del cielo y de la tierra. Tú eres el único que despejas toda duda. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más. Gracias. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.